hablar de mujer a mujer y sobre todo en nuestras niñas, esas chiquitas que hoy están en esa etapa de la pubertad, que están listas para llegar a su primer ciclo menstrual y que como papás o como mamás no sabemos cómo abordar ese tema o creemos que ya tenemos el chip y ya estamos aprendidas con el tema del ciclo menstrual, pero no es así. Sí necesitamos una guía y la guía por supuesto debería ser mamá y si no sabemos cómo, pues tenemos a nuestros médicos de cabecera y por eso hoy saludamos a nuestra doc, nuestra ginecóloga Isabel Jauregui. Bienvenida al Café de la Mañana, qué gusto tenerla con nosotros hoy. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación, siempre es un placer estar con ustedes. Me encantó lo de la plastilina, buenísimo. Es un hombre maravilloso con esas manos a la hora de plasmar todos esos dibujos y todas esas caricaturas en plastilina. Pero Doc, hablemos de nuestro tema y de cómo abordar con nuestras hijas ya el tema de la pubertad, esos cambios físicos que ellas empiezan a, como mujer empezamos a ver en nuestro cuerpo, que empezamos a notar el primer vello púbico, que empezamos a notar que nos salen los vellitos en las axilas, que empezamos a notar que tenemos una sudoración pues mucho más fuerte, que empezamos a notar que empiezan a salir los senos y no sabemos o creemos que eso debería, bueno ya es lo normal de ser mujer, pues porque tengo que decirle algo a mi hija sobre esto. No, al contrario, a las mujeres nos ha tocado crecer difícilmente porque hay mucho tabú con estos temas aún hoy día. Entonces a las niñas hay que enseñarlas desde muy chiquitas, hay que enseñarlas a crecer, a conocerse. La salud es la capacidad que tenemos los individuos de adaptarnos a todo lo que se va presentando con el tiempo. A las niñas hay que enseñarlas a amar su cuerpo y a aceptar esos cambios como naturales, pero hay que enseñarlas que aprendan directamente de nosotros y no de todo lo que está en las redes, porque por eso es que estamos viendo que desde muy chiquitas se están odiando y se están confundiendo. Las mujeres no hablamos ni inglés ni español, sino hormonas. Y esas hormonas tienen que ver con mi pelo, con mi piel, con mis huesos, con mis arterias, con mis cambios de ánimo, con mi capacidad de tener hijos. Y pareciera que nos enseñan a odiar las hormonas desde chiquitas. No, la alimentación errada o exagerada puede que nos aumenten las hormonas desde muy temprano y las niñas están teniendo su desarrollo físico mucho más temprano y más que eso están tan influenciadas por los medios que están teniendo su desarrollo psicológico mucho más temprano y yo diría que están hipersexualizadas. A las niñas hay que tratarlas como niñas, hay que conducirlas como niñas y hay que enseñarlas a crecer poquito a poco hasta que se conviertan en mujeres. Los padres tenemos la obligación de enseñarles cómo van a hacer sus cambios y si no podemos hacerlo, buscamos un doctor que nos enseñe. Hay muchos doctores que nos pueden enseñar a eso. La menstruación no es un castigo, no es el lavadero del mugre del organismo, es simplemente la manifestación de que mi sistema hormonal está bien. Aproximadamente a los 12 años es la edad que debe comenzar. Así es, Doc. Con tanta influencia. Dime. Perdóname, es que de hecho tenemos una ruleta de preguntas para que no me suelte toda la información de una vez y ver esas preguntas frecuentes de las personas y de las mamás sobre todo que son primerizas o de pronto muchos papás que son papás solteros o porque así la vida lo quiso y tienen una niña y dicen, yo es que no sé nada del tema. De hecho tengo un amigo que su esposa murió y él quedó como papá soltero y él dice, yo no tengo idea de nada de los cambios físicos de la mujer y no sé, por ejemplo, cómo hablarle a mi hija sobre sexualidad o no sé cómo hablarle a mi hija cuando me dice, papá, ¿a qué horas me llega el ciclo menstrual? Entonces, pues desde ahí construimos algunas de esas preguntas frecuentes que se hacen, así que vámonos con nuestra ruleta.
y veamos una a una estas preguntas que se nos dan precisamente con el tema de la menstruación. Y esta que usted ya estaba empezando a hablar, Doc, ¿a qué edad viene la menstruación a la mayoría de las niñas? En mi caso fue a los 14 años, hoy estamos viendo niñas mucho más chiquis. La edad promedio son los 12 años, pero estamos viendo niñas con sobrepeso desde muy temprano, hipersexualizadas por los medios, el reggaetón, etcétera. No tengo nada en contra de eso, pero todo tiene que ser dosificado y entre todo la disciplina. Suena viejita, abuelita, pero la disciplina no le hace daño a nadie. Más o menos alrededor de los 8 años empiezan a aparecer los botones mamarios y por encima de los 10, 11 años empieza a aparecer el vello púbico. Las niñas empiezan a tener secreciones en las axilas y en la vagina y hay que enseñarlas muy temprano a hacerse su aseo genital. No nos dé miedo. Esto es normal. ¿Por qué le vamos a tener miedo a la vagina, a las axilas? Nada. Si yo no sé en mi casa, tengo que preguntar. Así como le enseñan a uno a lavarse los dientes diariamente, hay que enseñarles a cuidar su vagina. Si mis axilas están produciendo olor por la producción de mis hormonas, pues busco asesoría de cómo puedo protegerla y usar desodorante. No, es que me va a dar cáncer. No, hay tanta basura en los medios y en las redes. No, asesorémonos de un profesional que nos pueda orientar si nosotros no sabemos. Así es. Y si la niña presenta la menstruación antes de los 10 años y sobre todo mucho tiempo antes, tengo que buscar un doctor que me diga si es un desarrollo anticipado para poderla orientar. Lo mismo que si se me pasan los 14 años, la niña no ha tenido ningún tipo de desarrollo en sus genitales, en su vello púbico y no menstruado, tengo que llevarla al doctor para no encontrarme con sorpresas más adelante. Muy bien, vámonos con otra pregunta, Doc, que es precisamente nuestra ruleta. Y aquí dice, esta es una de las preguntas que pueden ser muy frecuentes y que a veces por pena no las dicen las niñas, y es ¿cuál es la causa de la menstruación? ¿Por qué las mujeres menstruamos y los hombres no? Porque nosotros tenemos la inmensa capacidad de reproducirnos y ellos no. Todos los días mi ovario está enviando una información a mi cerebro. El cerebro devuelve la información, dentro de mi ovario se produce un óvulo que es el que se va a unir con el espermatozoide y en la matriz o en el útero se está formando una capita que va a ser entre comillas como el nido que va a recibir ese bebé. Si no hay embarazo, esa capa se cae y esa es la menstruación. ¿Cuál es el promedio de la menstruación normal? Entre 21 y 35 días cuando no estoy tomando ningún método anticonceptivo o cuando no estoy usando ningún método anticonceptivo. Perfecto. Si me menstruo antes de los 21 o menstruo después de los 45, algo está funcionando mal, entonces yo debo consultar. Entonces, no es castigo, no es lavadero, no es decreto divino, es mi cuerpo que se está preparando para anidar ese posible embarazo. Eso es todo. Muy bien. No es fácil poder explicarle así con esas palabras a los niños, pero creo que si uno busca una buena asesoría, pues todo va a ser mucho más fácil. Vámonos con más preguntitas de los papás y de los niños frente a la primera menstruación. ¿Cómo se relaciona? Y ahí ya lo mencionaba la ovulación con la menstruación. Yo creería que ahí no hay mucho para explicar y podríamos hablar entonces de esta siguiente pregunta, porque ya pues la doc nos hizo también la correlación de la ovulación y precisamente cómo esta pues hace que ese saquito pueda albergar ese bebé si hay un embarazo. Las menstruaciones son regulares cuando una niña empieza a menstruar. Es decir, desde los 10 años, 12 años o 14 años, desde el momento en que le llega el periodo, ¿va a llegar mes a mes o va a tardar? Fíjate que la menstruación está directamente relacionada con la ovulación. Si yo no ovulo, no menstruo. Entonces, ¿qué pasa? Como esto es un sistema, digamos como un computador, mientras el computador de mi cuerpo se adapta a esos cambios hormonales que estoy presentando, tanto cuando inicia mi vida reproductiva, 12 años, hasta cuando se termina más o menos 50,
la ovulación no está tan controlada, entonces la menstruación no está tan controlada. Entonces es normal que casi que el primer año los ciclos no sean puntuales. De hecho no son 28 días, 21 o 45. Si al principio de presentar las menstruaciones como al final tengo hemorragias, tengo menstruaciones, tengo dolores, yo debo consultar. Hay una cosa que es muy importante para detectar. Cuando hablaba de que las mujeres no hablamos ni inglés ni español sin hormonas, tradicionalmente se acepta la menstruación como que me alivia el organismo, pero en realidad lo que está pasando en mi cabeza son los cambios hormonales. Las hormonas afectan mi cerebro. Entonces, por eso hoy estoy divina, perfecta, ovulé, empecé a producir más hormonas, afectaron o hicieron acción en mi cerebro, me empiezo a hinchar, quiero matar a todo el mundo, empiezo a tener barros, estoy que exploto, llega la menstruación y descanso. Entonces, todo el mundo asimila esa menstruación como que está descansando mi organismo. No, es la acción de mis hormonas a nivel del cerebro. ¿De dónde viene la palabra histeria? Del griego histero, útero. A las griegas les quitaban el útero para que dejaran de estar locas. No es el útero. Son los cambios hormonales a nivel de mi cerebro. Hombres, entiéndanos. Entiéndanos, no somos nosotras, son nuestras hormonas. ¿Qué culpa? No hay nada que hacer. Así está nuestro cuerpo. Hay que entendernos. Vámonos con más preguntitas, Doc. Y tenemos aquí nuestra ruleta con otras preguntas preparadas precisamente para hablar del tema de la menstruación. Y la pregunta es, ¿se puede quedar embarazada una niña en cuanto empieza a tener periodos menstruales? La respuesta es sí. Por eso a las niñas hay que enseñarlas a crecer. ¿Qué es legal en Colombia? Que a partir de los 15 años y un día la niña puede ir sola al ginecólogo a buscar asesoría. Antes de los 15 años no se recomienda tener relaciones sexuales y hay que tener mucho cuidado con las niñas y los papás, hay que cuidarlas porque tiene hasta complicaciones legales, se puede asimilar a violencia sexual. Entonces, ojo, cuidemos nuestras hijas y nuestros hijos, enseñémosles, acompañémoslos a crecer, porque el riesgo de embarazo existe desde que empieza uno a menstruar. Entonces quitémonos ese miedo, ese estigma y acompañemos a nuestros hijos y a partir de que vayan creciendo, dejémoslos crecer, acompañémoslos a crecer y no les tapemos el sol con un dedo. Mostrémosle los riesgos. Mostrémosle por qué es que no deben iniciar una vida sexual temprana. Ese es el problema, que no estamos hablando claro. Importantísimo, Doc, esto que mencionas, porque hoy vemos niños o niñas desde muy temprana edad, desde los 10, 11 años ya, teniendo relaciones sexuales, haciendo función de su vida sexual y eso pues va en muchos papás que tuvieron miedo de hablar a tiempo con sus hijos y después van a tener que lamentar. Entonces es mejor hablarlo, es mejor que entiendan que nuestro cuerpo es sagrado, que el cuerpo no se le entrega a cualquiera ni en cualquier momento. Y eso nos hace falta poder comunicarlo con nuestros pequeños porque lo dejamos todo para el internet, para las redes sociales, para el colegio. Y no siempre van a tener los mejores consejos, así que es mejor que seas tú, papá o mamá, quien pueda dar esos consejos a sus hijos. Vámonos con otra preguntita para luego hablar precisamente de cómo se comporta el ciclo menstrual en una mujer, Doc. Y pues veamos otra, que esta es con qué frecuencia viene la menstruación, que ya tiene mucha correlación con en qué tiempo llega o cuánto tiempo tarda y cuánto dura la menstruación. Y ahí podemos hablar también precisamente de este ciclo, Doc. No se les olvide, no antes de 21, no después de 35 y que no se pase más de 8 días. Si mi menstruación
Además, hay manera de cuantificarla, cuántas toallas mojo, cuánta copa menstrual, cada cuánto tengo que lavar la copa menstrual. Lo importante es estar muy pendientes, pero si una niña está menstruando, ya después de 5 días ya se prenden las alarmas, pero 8 días no es normal. Y si no estoy menstruando, después de 35 días algo está pasando en mi cuerpo, yo no estoy ovulando, algo no está funcionando. Si me llega antes de 21 también, tengo problemas de coagulación. Hay muchas cosas en torno a la menstruación que se pueden mirar y se pueden tratar. Normalmente uno ve mujeres que dicen, no, es que desde los 13 años tengo estas menstruaciones y ¿qué le han hecho? No, nada, me dijeron que era normal. No. Hay que intervenirlo y hay que mirarlo y hay que saber que está dentro de lo normal y que no todas las mujeres somos únicas e irrepetibles. Así estemos dentro de un gran conglomerado. No, hay que individualizar a cada paciente. Muy bien, Doc, vamos a ver nuestro ciclo menstrual, cómo se comporta y usted pues nos va explicando precisamente con este calendario. Aquí tenemos entre 1 a 5 días, que es el periodo, digamos que lo normal que dura la menstruación, ¿verdad? Sí, ese es como ya después de los 5 días empiezan a prender las alarmas, eso está normal. Si se me pasa 8, grave. Muy bien. ¿Qué pasa después del 5.º día? Veamos en nuestra ruleta de ciclo menstrual. ¿Qué pasa después del 5.º día? Empiezan a actuar las hormonas a nivel de mis ovarios para que se empiecen a formar los óvulos. Y más o menos, a ver, hay otra cosa que no tenemos clara y por eso fallamos tanto con el método del ritmo. No es que yo menstrue y a los 14 días ovule, es al revés, es que yo ovule y a los 14 días menstrue. Entonces, si mi ciclo es de 21 días, estoy ovulando más o menos al día 7. Pero si mi ciclo es de 35 días, estoy ovulando el día 21. Entonces, por eso no se confíen de los calendarios armados. Todas las mujeres somos diferentes. Por eso hay tanto niño por ahí no programado. Porque el método del ritmo no es seguro un 100%, casi que ni en mujeres que son absolutamente puntuales. Entonces hay que buscar otro método, otro tipo de método anticonceptivo. Ni siquiera voy a decir algo, el coito interrumpido tampoco es seguro. En el primer moquito que hay en el pene hay espermatozoides, entonces por favor no juguemos a la ruleta rusa. Los niños no pueden ser producto de un descuido. Así es, Doc. Vámonos entonces de lo que pasa a partir del día 11 en el cuerpo de una mujer en cuanto a su menstruación. Aquí pues hablamos del día 11 al día 21 de esos días fértiles, Doc. Fíjate que la capita que se estaba formando va a la par en crecimiento con los óvulos que se están madurando. Cuando el óvulo ya está maduro, que puede ser más o menos, acuérdense, yo ovulo y a los 14 días menstruo, no menstruo y a los 14 días ovulo, ¿ok? Entonces, lo que estamos produciendo antes es como esa maduración del óvulo y el crecimiento de la capita que se va a formar. Y luego, del día 22, empieza a hacerse los cambios para que esa capa se caiga. Pero esa capa solo se cae si he ovulado, si no, no. Entonces mis hormonas tienen que funcionar perfectamente para que esto se produzca. Así que, bueno, esto es una forma de poder explicarle a nuestras niñas y a nuestros... No es tan fácil. No es tan fácil, no es nada fácil, claramente no es nada fácil poderlo hablar, sobre todo si no se tiene conocimiento, y por eso es bueno acudir a un profesional que sin duda nos va a orientar mucho mejor para poder atender a nuestras hijas. Doc, último consejo para nuestras hijas y para esos papás que tienen que enfrentarse hoy a hablar con ellas sobre este tema. No les dé miedo, papás. Ayudemos a crecer a nuestros hijos y a nuestras hijas. La vida es maravillosa. Yo creo que la función ahora en estos tiempos tan difíciles es criar hijos que quepan en todos lados, que sean adaptables, que no se crean únicos, que son los dueños del mundo. No, todos somos iguales y todos tenemos que adaptarnos a todos los cambios que se van presentando con el tiempo. Seguramente así tendremos un mejor mundo y un mejor país.
No les dé miedo preguntar.